En esta hora, Señor, venimos delante de su hermosa presencia y te damos tantas gracias, Señor, porque vencimos, Señor. Estamos aquí, Señor, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, de la prueba, Señor. Hoy hemos venido a alabarte, Señor. Hoy hemos venido a exaltarte, Señor, y también a escuchar el consejo de tu palabra, Padre bueno. Hoy, Señor, pedimos que seas tú mismo hablando a nuestro corazón, Señor, escudriñando nuestras profundidades, Señor, de nuestro ser, Padre, y ayudándonos a entender, Señor, el mensaje de tu palabra, Padre bueno. Pedimos en el nombre de Jesús que quites todo pensamiento distractor que quiera desviarnos, Señor, del propósito, Señor, del enfoque de tu palabra, Padre. Confiamos en tus promesas y que la palabra nunca regresa vacía, Dios Padre. Te lo pedimos, mi Padre bueno. Bendice a mis hermanos, Señor, y habla por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, a sus corazones, así como lo has hecho en el mío, mi Dios. En el nombre de Cristo, amén y amén. ¿Por qué no toman su asiento, mis hermanos? Gloria damos al Señor, hermanos, que estamos aquí. ¿Cuántos tienen frío? Yo no, hermanos, desde la mañana traigo un calor, porque ya quería estar en la casa del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice Mateo 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su espada? Unos la traen así impresa y otros en el celular, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de un personaje del Antiguo Testamento, un varón que no pertenecía al pueblo de Israel, un varón que tenía una jerarquía, un alto rango en un ejército y que tenía una gran necesidad. Y él adoraba a otros dioses, pertenecía a otra nación. Más aún la misericordia de Dios se posó sobre él. ¿Cuántos tenemos necesidades aquí, hermanos? Levante su mano quien tiene necesidad. Todos, ¿verdad? En alguna u otra área tenemos necesidades. No me refiero solamente al área económica o al área de salud, sino también en necesidades espirituales, personales. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Y este personaje del cual vamos a estar hablando, tal vez usted ya lo ha escuchado en alguna otra predicación o en alguna lectura que usted hizo en el libro de los Reyes, capítulo 5, segundo libro de los Reyes. Y vamos a estar hablando acerca de Naamán. Naamán, una persona valiente, una persona fuerte, con una necesidad. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 9. 1 y 9. Dice la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón, ¿de qué, hermanos? ¿Varón qué? Grande delante de su Señor, y lo tenía ¿en qué, hermanos? En alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre que era valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. ¿Qué pasó entre estos dos versículos? En el versículo 1 nos dice la palabra de Dios que Naamán era un general, pertenecía a un ejército del rey de Siria. Y este hombre era grande y valeroso, pero estaba con una condición ¿de qué? De lepra. Podría estar muy fuerte, podría ser muy grande, podría tener dinero o ser rico, pero él era leproso. Y antes de brincarnos el versículo 9, les voy a narrar los siguientes versículos. Cuando en una ocasión Siria peleó contra Israel, Siria venció y se llevó cautiva entre ellos, entre esclavos, se llevó cautiva una muchacha. Y esta muchacha estaba como sirvienta o como sierva de la esposa de Naamán. Y esta muchacha pertenecía al pueblo de Israel. Y es que siempre, hermanos, donde un hijo de Dios está, siempre la bendición de Dios se va a derramar, aún hasta los incrédulos.
y el propósito de Dios se va a cumplir y su misericordia y su gracia se derrama y se extiende a los demás. Esta jovencita, esta muchacha, como lo dicen los versículos, no da nombre de ella, pero sí la menciona, que en una ocasión se enteró de que Naamán estaba leproso y le dijo a su señora, con todo respeto, le dijo: yo conozco, estoy parafraseando esos versículos, yo conozco a alguien que puede ayudar a tu esposo a que sea sano de esa lepra, es un varón, un profeta. Y ellas tuvieron una plática. Cuando Naamán llegó a casa, su esposa le comentó. Inmediatamente Naamán fue con el rey de Siria y le dijo: ¿sabes que hay alguien que me puede sanar de la lepra? Y allá está en Israel. El rey de Siria preparó unas cartas y las extendió y las mandó con un mensajero para que las llevaran al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo: yo no puedo, yo no soy Dios para sanar. Pero Eliseo sí. Eliseo era un profeta de Dios en esa tierra. ¿Y qué función tenían los profetas de Dios en aquel entonces, hermanos? ¿Qué función tenían? ¿No saben, hermanos? Dios hablaba a través de ellos y Dios hacía milagros a través de sus vidas. Y es por eso que en el versículo 9 que leímos dice que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y en esta mañana vamos a reflexionar, hermanos, la parte final de esta historia de Naamán, ese gran general de Siria, el cual estaba enfermo de lepra y que fue a buscar esa ayuda, esa sanidad por medio de ese profeta para que él fuera sano de esa enfermedad de la lepra. Y en esta historia que vamos a estar narrando, no vaya a mover su Biblia de ese capítulo de segundo libro de los Reyes, capítulo 5, nos vamos a dar cuenta que aparte de la lepra de Naamán estaba enfermo, por así decirlo, de otras cosas que no eran físicas, pero que impedían en ese momento que él fuera sano, Él estaba enfermo de varias cosas, de varias actitudes que en esta mañana vamos a analizar, porque sin darnos cuenta, hermanos, a veces nosotros también no solamente podemos decir: es que Naamán tenía lepra, yo no tengo lepra. Pero a veces hay áreas en nuestras vidas que Dios tiene que ir trabajando para que nosotros podamos ver la mano de Dios obrando en medio de nuestra necesidad y de nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Dios es fiel y Él cumple siempre sus promesas. ¿Cuáles son esas enfermedades o esas áreas a las cuales me estoy refiriendo? La más lógica que menciona la palabra de Dios, ¿cuál era, hermanos? ¿De qué estaba enfermo Naamán físicamente? De lepra. ¿Alguien sabe lo que significa la enfermedad de la lepra o a qué condiciones tiene en el cuerpo? Se empieza a caer la piel, es incómoda, empieza ay, perdón por esta sabanita, ¿verdad? Empieza a llagarse la piel, empieza a dar comezón, a arder, empiezan a salir llagas y la piel se empieza a desprender del cuerpo. Y cualquiera que toque a esa persona, muy probablemente esa persona va a ser contagiada de esa lepra. Hoy vamos a estar hablando de la enfermedad de Naamán. Naamán tenía lepra. Y esto lo vimos en el versículo 1. Y la lepra en la palabra de Dios es un símbolo del pecado en la vida del hombre. Así como la lepra avanza y carcome la piel, así el pecado avanza y carcome todo lo espiritual en nosotros. Poco a poco nuestra alma y nuestro corazón se va contaminando hasta que ya estamos completamente contaminados por el pecado. Al igual que la lepra, nosotros, hermanos, a veces tenemos pecados ocultos, hermanos, los cuales nosotros no podemos curarlos por nosotros mismos. El pecado, ¿quién lo puede curar, hermanos? Jesús. Y nadie más puede sanarnos de la terrible enfermedad del pecado. Naamán
sabía que en su tierra nadie lo podía sanar de la lepra. Por eso hizo ese viaje y se arriesgó. ¿Para qué? Para que él pudiera ser sanado por un Dios que no era su Dios, pero que sabía que lo podía sanar, porque aquella muchacha le había dicho todo lo que Dios hacía a través de ese profeta Eliseo. La lepra llevaba a varias personas a la muerte. ¿Y sabe qué, hermanos? Es tanta la comparación de la palabra de Dios de la lepra con el pecado, porque el pecado de igual manera conduce a la muerte eterna, conduce a una condenación eterna. Para la lepra muchas veces no hay cura, pero para el pecado sí existe la cura, hermanos. Y esa cura está en Jesús. Voy a leer primera de Juan 1:7. Si usted lo quiere buscar, búsquelo, si no apúntelo. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Quiénes estamos en luz? Voltee con su hermano y dígale: ¿estás en luz o en tinieblas? ¿Estás en luz o aún hay algún rastro de leprilla ahí, atorado, escondido, que quiere ser sano, que quiere esa área ser limpia, pero a veces no la dejamos? Solo nuestro Señor Jesús nos puede salvar y nos puede limpiar de toda lepra, de todo pecado. Al hablar de lepra me refiero al pecado. Dice San Juan 10:28, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Jesús. Cuando usted y yo nos acercamos a Él y somos limpios de pecado, cuando le pedimos al Señor Jesús: perdona mis pecados, sáname, porque yo reconozco que así como Naamán, yo tengo una condición de pecado. Naamán buscaba su sanidad física, pero también nosotros debemos de buscar nuestra sanidad espiritual, sanarnos del pecado, y solamente en Cristo está la sanidad. La segunda enfermedad no física, la primera sí era física, la segunda no física que Naamán presentó, ahorita los vamos a ver, o la actitud espiritual que Naamán presentó en aquel entonces, fue algo muy tremendo que a veces nosotros vivimos. Segundo de Reyes 5:9-11. Le voy a dar lectura del 9 al 11. Usted sígalo conmigo. Dice una vez más el 9: y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, fíjese, Eliseo no salió, Eliseo envió un mensajero y le dijo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿de qué manera, hermanos? Enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Otra actitud, una actitud que impidió en ese momento la sanidad de Naamán, ¿sabe cuál fue? El enojo. ¿Cuántos de aquí somos enojones? Levante su mano. Yo hasta voy a pedir manos prestadas, hermano. Solo Cristo controla mi carácter, hermanos, porque no hay de otra. Y a mí me impresiona la palabra de Dios, cómo es tan detallada, hermanos. Dice, cuando Naamán llegó a las puertas de Eliseo, dice la escritura que aquel general tan grande, tan rico, que llevaba presentes para Eliseo, esperaba que aquel profeta saliera, impusiera las manos, invocara el nombre de Jehová, y así él pudiera ser sano. Y no fue así. Eliseo ni siquiera se asomó. Eliseo mandó a un mensajero y le dio la orden de lo que hiciera. Y este varón se enojó. Dice la escritura que se enojó. Y es que cuando las cosas no se hicieron como él pensaba o como él creía, salió su carácter. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Este no era un hijo de Dios. Era un varón
que no pertenecía al pueblo de Israel. Y salió el mal, y la Biblia nos narra acerca de él, dice que salió ese mal carácter, él se enojó. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos hemos enojado porque Dios no actúa de la manera que nosotros queremos? Porque Dios no nos responde de la manera que nosotros esperábamos. Ay, Señor, es que yo pensaba, Señor, que ibas a sanarme de esta manera. Yo pensaba que me ibas a suplir de esta manera. A veces sale de nosotros el mal carácter y aparece el enojo. Y vaya conmigo allí, Proverbios 14, 17, sin perder, segundo libro de los Reyes. ¿Ya estamos ahí? Voy a dar lectura aparte de este versículo. Dice, el que fácilmente se enoja, si ya lo tiene alguien que dice, hará locuras. Fíjese la palabra de Dios, el que fácilmente se enoja, hará locuras. ¿Cuántos hemos hecho locuras por nuestro enojo? Yo sí, hermanos. Y a veces, casi siempre o siempre me he arrepentido de esas locuras. A lo mejor no inmediatamente, sino ya cuando llega la noche y me acuerdo, pues ya la regué, ¿verdad? Y le pido perdón a Dios y le pido perdón a veces a mi hijo, que a veces ahí le digo unas cosillas, ¿verdad? Cuando no estamos de buen carácter. Alguien léame Proverbios 12, 18. ¿Qué produce también el enojo en nosotros? Proverbios 12, 18, léalo fuertemente. Gracias. ¿A qué tiene que ver esto con el enojo? El enojo nos hace pronunciar palabras ofensivas. Cuando estamos enojados contra alguien, solemos hablar cosas que dañan el corazón de las personas. Solemos hablar palabras que son como golpes de espada. Y traen a veces destrucción no solo a las otras personas, sino sin darnos cuenta, nos estamos también nosotros destruyendo. Porque también, así como la Biblia dice que el que el que habla mucho peca mucho, también el que se enoja peca. El que se enoja peca. Acarreamos pecados cuando nos enojamos. La Biblia también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te duermas enojado con alguien. ¿Cuántas veces nos hemos dormido enojados con alguien que hemos discutido? A ver, contémoslas. 1, 2, 3. Pásenme muchos dedos, ¿verdad? Porque podemos hasta poner aquí todo el pizarrón y los llenamos, porque a veces nos dormimos enojados con las personas, cuando la palabra de Dios nos dice, ten cuidado, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este varón, Naamán, se enojó. Y voy a leer Proverbios 29, 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Dios quiere que nosotros aprendamos de lecciones como la vida de Naamán. Por eso está escrita aquí, para que nosotros nos alejemos de esas actitudes, de esas enfermedades de nuestro interior que estorban nuestra vida espiritual y que estorban que la bendición o la promesa o los propósitos que Dios tiene para nosotros y los nuestros se lleven a cabo. La tercera actitud o enfermedad no física de Naamán está en el versículo 11 y 12 de capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. Léalo conmigo. Vuelvo a repetir, versículo 11 y 12. Y ya lo leímos, pero lo voy a volver a citar. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Versículo 12. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Estos ríos que él menciona son ríos de allá de él, de su tierra. Y decía,
Ay, ¿por qué me manda ahí a echarme un chapuzón ahí en el Jordán? ¿Qué no es mejor el río que yo tengo allá? ¿Qué actitud presenta aquí Naamán? Dice que se fue enojado. La impaciencia. Porque Naamán quería que en ese mismo momento se efectuara ese milagro tan esperado. Naamán quería ser atendido rápidamente. ¿Cuánto nos gusta que nos atiendan rápido? Pero moviditos, porque estoy corto de tiempo. ¿Cómo vas? A veces hasta expresiones, ¿verdad? ¿Cómo vas? Ándale. Somos impacientes. Y la impaciencia nos mueve a veces al enojo. Van a veces pegados. Cuando una persona es impaciente, una persona se molesta mucho. Una persona no está contenta y todo le parece mal, y a veces somos muy impacientes. Y es triste esta enfermedad no física en muchos de nosotros, porque somos impacientes con el Señor. Somos muy impacientes y no esperamos la respuesta de Dios. Queremos, vuelvo a repetir, que Dios en el momento nos conteste, y no es así. Y nos vamos a dar cuenta por medio de esta historia de Naamán cómo Dios obra. Muchos a veces le ponemos fecha y ora a Dios para que Él obre un milagro, pero no queremos obedecer la voz y el mandato, las ordenanzas o las instrucciones que Dios nos ha dado. Dios quiere enseñarnos en los problemas de nuestras vidas dos cosas muy importantes a la luz de la palabra de Dios. La primera es esperar con paciencia. ¿Qué dice Salmo 41? ¿Alguien se lo sabe? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué más? Y Él oyó mi clamor. ¿Qué más dice? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pero a veces estamos hundidos en ese pozo y en ese lodo cenagoso, impacientes, queriendo que ya y ahora Dios nos saque. Y estamos con la actitud equivocada en el pozo, hundidos, con enojo, con impaciencia, cuando el Salmo nos dice: pacientemente esperé a Jehová. Y dice que cuando hay paciencia y esperamos la respuesta de Dios y le clamamos a Dios, ¿qué sucede? Dios inclina su oído, nos escucha nuestro clamor y nos saca de esa condición. Pero la impaciencia nos lleva a perder, y mucho. Dios quiere enseñarnos dos cosas. La segunda es a reconocer que Dios, para obrar en la vida de una persona, hermanos, no ve relojes ni calendarios, sino corazones humildes y obediencia. A Dios no lo podemos limitar. Alguien léame Salmo 138, versículo 6, por favor. Salmo 138, 6, sin perder, segundo libro de los Reyes. Amén, hermana, léalo por favor. ¿A quién atiende Dios? Al humilde. ¿Y a quién mira de lejos? Al altivo. Naamán presentó una actitud de altivez, ¿sí o no, hermanos? Sí. Al decir: pues es que mis ríos son mejores que los tuyos. ¿Cómo se te ocurre mandarme a ti a ese río lodoso? El mío está mucho más limpio, más fresco. O sea, le faltó decir a Naamán, ¿verdad? O sea, ubícate, Eliseo. A veces estamos así. Naamán no solo padecía de lepra, no solo padecía del mal carácter, no solo había pecado en él, no solo estaba estorbándole la impaciencia o la altivez, sino que también algo que impide que Dios obre en nuestras vidas, y lo deja recalcado una y otra vez en la escritura, es lo que padecía Naamán. Mateo 13:58. Lo voy a leer, dice Mateo 13:58. Y no hizo allí muchos milagros
a causa de la incredulidad de ellos. Aquí habla de Jesús. Dios no quiere que su pueblo sea incrédulo. ¿Qué pasaba con Naamán? Naamán no creyó. No creyó la voz del profeta, pero no era la voz de Eliseo, era Dios hablando por medio de Eliseo, dándole la instrucción y diciéndole: ok, tú quieres ser sano, tienes que ir a aquel río y tienes que sumergirte 7 veces. Naamán se resistió, se enojó, fue impaciente e incrédulo. Y dice la escritura que cuando hay incredulidad no sucede nada. No puede obrar Dios en la incredulidad. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no hay fe, ¿qué hay? Incredulidad. Incredulidad. Dice: porque todo aquel que se acerca a Dios y crea que le hay, todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Dios premia a los que le buscan. ¿Cuántas veces ha habido incredulidad en nuestro corazón? Y es que si no se restaura esta persona, y es que si mi familia no es salva, y si no vienen a los pies de Cristo, y es que si no alcanzo para la semana, y es que si no, y podré, y no podré. La incredulidad nos invade y estorba, cierra las puertas a la bendición de Dios. Dios quiere darnos bendiciones, hermanos. La incredulidad te desvincula también de la voluntad de Dios y te lleva a hacer, o me lleva a hacer, lo que yo pienso, lo que yo quiero, y no lo que Dios quiere. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz, que Dios no tiene el poder, que Dios no nos escucha, que Dios no se manifiesta en nuestra necesidad. Y la incredulidad viene a robarnos la esperanza, la paz, viene a entristecer nuestro corazón. ¿Por qué no recibo? Y hay que escudriñarnos. Dios quiere que nosotros hoy seamos libres de esa incredulidad que a veces hay en el corazón. Y a lo mejor dices: que yo no soy incrédulo. Analicémonos. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo, ahorita que leí el versículo, que muchos en aquel entonces no recibieron los milagros porque fueron incrédulos. Y no podemos recibir algo que nosotros no creemos. Tenemos que volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Naamán quería recibir un milagro de parte del Dios de Elías, porque no era su Dios. Él estaba consciente que era el Dios de Elías. Él no creía en el Dios, de Eliseo, no de Elías. Él no creía en el Dios de Eliseo, pero quería ser sanado por él. Y a veces estamos igual. Queremos recibir las bendiciones de Dios, pero no creemos en él. No queremos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Voy a hacerles una pregunta, no me la van a responder. ¿Cuánto has tomado en tu semana en leer la palabra? ¿Cuánto has tomado en tu semana? Horas, minutos en tu celular. ¿Qué te produce el celular que la palabra no lo supere? Es que no tengo fe. Es que si no lees la Biblia, si yo no leo la palabra, la fe nunca va a llegar, y la incredulidad siempre va a gobernar tu corazón. Porque la fe viene por el oír, dice Romanos, y el oír la palabra de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestro presente, con nuestros hijos, con nuestro entorno, en nuestra iglesia, tenemos que creerle a Él primeramente. No vivir de la fe de otros, sino experimentar nosotros el andar en fe, diciéndole a la incredulidad: yo
tú ya no tienes lugar en mi corazón ni en mi mente. Y viene la incredulidad aquí, hermanos, al pensamiento. Pero cuando venga aquí, usted tiene inmediatamente que discernir y decirle: fuera en el nombre de Jesús, porque yo no le creo a esas dudas, yo creo a mi Dios. En la vida personal, hermanos, yo lo he visto comprobado una y otra vez. Yo diariamente, yo le digo al Señor: verdaderamente yo no sé cómo salgo de esta. Y platico con mi familia y le digo: es que yo no sé cómo libré la semana. Pero Dios lo sabe. Porque cuando clamamos, claman los justos y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando menos espero, llega la respuesta del Señor. Cuando no dejamos que la incredulidad venga a nuestro corazón. ¿Qué sucedió con Naamán? ¿Qué sucedió con Naamán? Versículo 13. Versículo 13, estamos en segundo libro de los Reyes, capítulo 5. ¿Qué pasó con Naamán cuando se fue todo enojado, diciendo que sus ríos eran mejores que los de él? Dice: mas sus criados, cuando Naamán iba en camino todo enojado, todo enfurecido, todo impaciente, dice la escritura en el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? En el versículo 13, los siervos de Naamán, al ver la actitud de su amo, se le acercaron y en breves palabras le estaban diciendo: ¿qué puedes perder, amo? No pierdes nada en ir y hacer lo que el profeta te mandó. Y el versículo 14, vamos a leerlo, dice: él entonces, hablando de Naamán, descendió y se zambulló, ¿cuántas veces? 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. A mí simplemente en este versículo, hermanos, yo les puedo quizás desarrollar a la luz de la palabra de Dios, no por mis fuerzas, sino hay mucho simbolismo. Porque el que no fuere como niño no entrará al reino de los cielos. Su carne quedó tan limpia como la de un niño. Y es que Dios está buscando limpieza en nosotros. Limpieza. Porque los niños, ¿qué representan? Inocencia, pureza. Y Dios busca en nosotros limpieza. En el versículo 14 que leímos nos habla de la sumisión de ese varón llamado Naamán. Y cuando Naamán descendió para probar el plan de Dios, para comprobar lo que Dios quería hacer, a ver si podía hacerlo, él obedeció a Dios. Y cuando él obedeció, sucedieron cosas que produjeron no solo su sanidad, sino su salvación. Y ahorita lo vamos a ver. Naamán se sumergió mostrando, hermanos, que él estaba creyendo y humillado a Dios en obediencia. Y del versículo 15 al versículo 19, si usted lo lee en casa o ahorita usted lo puede estar leyendo quizás, nos dice que cuando Naamán lo hizo a la manera de Dios, él obtuvo su salud. Obtuvo la salud. Y el versículo 15 dice algo muy precioso. Voy a leerlo. Y volvió al varón de Dios, hablando de Eliseo. Naamán volvió a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino, ¿en quién, hermanos? En Israel. Naamán escuchó, creyó y obedeció. Después de toda una lucha de incredulidad, de enojo, de impaciencia, por su condición de pecado, de lepra, de enfermedad, los siervos le dijeron: no tienes nada que perder. La fe que Naamán tuvo en el momento de estar ahí en aquellas aguas produjo en él salvación. Y usted puede seguir continuando la historia de Naamán. Él tuvo un fruto y fue sano y salvo.
Y él, dice la palabra del Señor, usted lo puede seguir leyendo, él decidió no adorar a otros dioses, sino solo al Dios de Israel. Él le dijo al profeta: yo hago este compromiso, ya no voy a ofrecer sacrificios a los dioses de mi tierra, porque ellos no pudieron sanarme. Yo voy a ofrecer sacrificio al Dios de Israel, a tu Dios, porque Él me sanó. Él hizo esa promesa, porque cuando se efectúa ese nuevo nacimiento, en Él obró un nuevo nacimiento. En Él obró una sanidad y una salvación. Él decidió seguir al Dios de Elías, adorarlo. Aún en medio de la idolatría donde él se encontraba, él se dispuso a solamente adorar a Dios, solo a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el favor de Dios? Así como Naamán lo hizo en nuestras necesidades. Yo no sé usted, pero yo necesito mucho el favor de Dios. Yo necesito mucho que Dios efectúe milagros día con día en mi vida, más de lo que lo hace en su grande misericordia. Yo necesito, ¿sabe lo que necesito? Escuchar su voz y seguirla y vivirla. ¿Cuál es su voz? La palabra de Dios. Cuando meditamos en su palabra, hermanos, nuestra lepra, nuestro pecado es confrontado. La palabra de Dios es como un espejo, y cuando usted lee la palabra de Dios, se va a reflejar su vida y va a decir: oh no, yo no debo de vivir así. La palabra de Dios me está diciendo que esta actitud que hoy estoy viviendo es pecado, y la palabra de Dios va a ir quitando la lepra de nuestro corazón y nos va a ir purificando, hermanos. La palabra de Dios va a cambiar nuestro carácter. Ay, no, Señor, es que tú me dices en tu palabra que si yo me enojo, pues no iré tampoco al reino de los cielos, Señor, porque el enojo acarrea pecado a mi vida. La palabra de Dios quita la incredulidad de mí, porque aumenta mi fe. La palabra de Dios me ayuda a esperar pacientemente en Él, y por lo tanto produce en nosotros obediencia, y esa obediencia mueve la mano de Dios. A todos los puntos que yo le diga, hermanos, está involucrada la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay nada. No hay cambio. Terminamos, hermanos, con esta historia. Y es que al principio, en el versículo 11, hermanos, Naamán se expresa de una manera donde dice: he aquí, yo decía para mí que este no va a salir de ahí, de su casa, y va a poner sus manos sobre mí. Pero después Naamán se expresa de la siguiente manera: he aquí, ahora conozco. He aquí, ahora conozco la obediencia al descender al agua, o ese chapuzón, como muchos dicen, ¿verdad? Dobló su orgullo. Le hizo entender a Naamán que no es a su manera, no es en su tiempo, sino a la manera y en el tiempo de Dios. Y de la misma manera debemos de entender ese mismo concepto nosotros. Es bajo sus reglas, hermanos. Dígale a su hermano que tiene allá a un lado: es bajo las reglas de Dios. Es bajo la obediencia. Es bajo la humildad a Dios y no la nuestra. Concluyo con lo siguiente. Hemos visto estas actitudes y la enfermedad de Naamán. Hemos visto cómo y de qué manera obró Dios en esa petición, sanándolo y salvándolo. Porque todo aquel que obedece tiene que seguir la ordenanza de Dios. Ahora voy a preguntar algo aquí, a lo mejor me voy a salir fuera de contexto. ¿Cuántos de aquí aún no se han bautizado? No levante la mano. Pero todo aquel que cree en Cristo anhela ese bautismo. Porque en ese bautismo, hermano, usted está diciendo: yo muero a la lepra, yo muero al pecado, yo muero al mundo para tener una vida nueva en Cristo. Es una ordenanza que Dios nos ha dado.
concluyo. ¿Qué fue lo más importante que recibió Naamán? ¿La sanidad? ¿Fue lo más importante que recibió Naamán la sanidad? ¿Sí o no, hermanos? Fue su salvación, fue su conversión a Jehová. Usted o yo nos identificamos con algunos puntos que Naamán atravesó para ser confrontado. Cuando fue confrontado, hermanos, estamos quizás atorados con la lepra que representa el pecado. Hay perdón en Cristo, hay restauración. Estamos quizás atorados en esa enfermedad espiritual de la incredulidad. Aquí está la respuesta, la palabra de Dios. Somos impacientes, aquí está la respuesta, la palabra de Dios. Vivimos día a día enojados y ese enojo nos produce frustración. Aquí está la respuesta, la palabra de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos donde usted está. Y ahí donde usted se encuentra, dígale al Señor, mientras mis hermanos aquí ponen una alabanza, dígale al Señor: Señor, hoy hemos venido, Señor, aquí a tu casa. Y a través, Señor, de tu palabra nos podemos dar cuenta, Señor, qué maravilloso, Señor, eres tú cuando obras en el corazón de las personas. Porque tú eres fiel y tú eres verdadero, mi Dios. Así como lo hiciste con Naamán, Señor, que no solamente lo sanaste de su lepra, Señor, sino que produjiste en él, Señor, en él se produjo un nuevo nacimiento, Señor, salvación, Padre. Y él determinó solamente adorarte a ti. Hoy yo vengo a ti, dígale al Señor: examíname. Dígale al Padre: examíname. Y si tú ves que en mí aún hay rastros de lepra que me están carcomiendo, me están contaminando, si tú ves en mí que aún hay pecados no confesados, perdóname. Perdóname, porque solo en ti hay perdón. Yo no puedo buscar perdón de mis pecados en otro lado más que en ti, Jesús. Hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte que nos limpies. Límpianos de ese pecado que nos contamina, que nos carcome, que nos duele, porque cuando vivimos en pecado, Señor, hay dolor, hay frustración, Señor, y vienen consecuencias devastadoras, Padre. Hoy venimos a ti porque solo tú puedes sanarnos del pecado. Cuando Jesús fue a la cruz, Él nos sanó, pero no solo en lo físico, sino del pecado. Y hoy venimos ante ti, Señor, para pedirte que nos limpies de ese pecado. Ya no quiero ese pecado. Dígale al Señor: yo ya no quiero ese pecado en mi vida. Perdóname. Quiero que mi familia cambie. Quiero que en mí tú puedas vivir, Señor, y yo pueda dar esos frutos. Yo necesito cambiar, Señor. Y solo tú me puedes ayudar, Señor. Ayúdame a ser sano de esa lepra, de ese pecado. Ayúdame, Señor, porque en muchas ocasiones, Señor, la incredulidad me ha invadido. Y en ocasiones he intentado, Señor, dejarlo todo o ya no seguirte, porque las circunstancias me gritan todo lo contrario, Señor. Pero hoy entiendo que tú eres Dios fiel y verdadero. Tú anhelas la obediencia. Ayúdanos, aumenta nuestra fe, Señor. Dígale al Señor: aumenta mi fe, Señor, para que la incredulidad de mi corazón se vaya. Yo te pido que pongas un blindaje en mis pensamientos, Señor, contra la incredulidad. Y ese blindaje, Señor, viene a través de tu palabra, Señor. Tu palabra va a ser, Señor, esa protección en mis pensamientos y en mi corazón contra la incredulidad. Dígale al Señor: yo te entrego mi carácter. Ese carácter que no es agradable ni para mí mismo, Señor. Ese carácter que me ha ocasionado muchos problemas y que yo por mí mismo, mí misma, yo no lo puedo cambiar, pero tú sí, Señor. Si hoy yo vengo a ti, Señor, es para que tú me cambies.
para pedirte tu favor, tu socorro, Señor. Cámbiame, por favor. Hoy yo dispongo mi corazón y te pido perdón por todas esas veces que mi mal carácter, Señor, ha ofendido a otros. Esas veces de esas palabras, Señor, hirientes para los demás. Perdóname, Señor. Ayúdame a obedecerte, Señor, porque la obediencia trae bendición, así como Naamán obedeció, Señor, y dio ese paso de fe, te creyó, Señor, él obtuvo bendición. Así yo quiero, Señor, seguirte a ti. Y dígale al Señor con todo su corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, pero dígale solo con todo su ser: yo necesito ser cambiado, Señor. A mí no me importa quién está a un lado, quién está atrás, quién está adelante, tú estás aquí. Y tú eres el único que puedes perdonar, cambiar, limpiar, restaurar, levantar, Señor. Dígale: necesito más de ti. Si hay alguien que necesita de ti, Señor, dígale: ese soy yo. Yo no sé si el hermano o la hermana te necesita, pero yo sí te necesito. Y yo te entrego mi vida y mi corazón en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y te doy gracias por lo bueno que eres. Gracias porque siempre me escuchas, porque tú eres mi socorro, Señor. Y aún en la incertidumbre tú obras, porque en tu grande misericordia